Buenos días. 19 de enero, exactamente mitad de la semana. Punto crítico. El esfuerzo por conseguir cada día el examen, el análisis de los acontecimientos en desarrollo en nuestro país, en este pedazo de isla, en este corazón del Caribe. El momento de analizar acontecimientos que van marcando la vida de nuestra nación y de nuestro pueblo y que puede permitir siempre encontrar elementos de referencia y de análisis crítico sobre lo que acontece en la República Dominicana a propósito de la suerte que nos ha tocado vivir y a propósito de una situación y de una realidad en la que, envueltos tantos intereses, siempre se pone en juego la suerte de la ciudadanía. A veces para lamentar, en ocasiones para reivindicar la necesidad de mantener la esperanza y la seguridad de que el futuro es y debe ser diferente. Punto crítico, miércoles 19 de enero. Mitad de la semana e inicio de un año que desde el principio hemos planteado estará lleno de dificultades a propósito no solo de las políticas en desarrollo desde el ejercicio de gobierno, sino a propósito del curso real, inexorable de los acontecimientos de una economía, de una realidad social y de una institucionalidad que combinadas nos obligan a pensar, porque en medio de todo esto está la suerte de cada ciudadana y de cada ciudadano. Escuchando a cada momento informaciones, tenemos que registrar cómo los temas no solo se cambian, sino que otros permanecen. Y si bien es cierto que desde ayer habíamos planteado la necesidad de hablar de fideicomiso, de APP, de Punta Catalina en fideicomiso, de fideicomiso en Pedernales, de avalancha, de un proceso brutal de construcción de las APP, como si el país no hubiese ya vivido experiencias amargas en este sentido, a pesar de nuestro compromiso de ayer, de afrontar este tema como un momento importante de discusión y como un tema clave en la discusión actual, no podemos entrar justamente al tema sin que tengamos que hacer referencia a noticias que tienen que ver efectivamente con acontecimientos en desarrollo que el pueblo no puede dejar de lado. El hecho de que se esté colocando y se coloque como cuestión de suma importancia y del interés general del país, el informe que refiere el accidente de la avioneta que acaparó la atención del país hace apenas días, y que ese informe refleje cuestiones que tienen que ver con falta de control, de rigurosidad, de seguimiento en lo que es la aviación en el país, ponen en entredicho lo que son incluso las preocupaciones fundamentales del gobierno, exhibidas no solo como triunfos, sino como oportunidades especiales para que nuestro país, impactado como el mundo entero, no solo por la pandemia, sino por otros factores que revelan la crisis económica continua y los impactos de la crisis global en la propia economía y la vida dominicana, y que afectan áreas como el turismo que ahora mismo está el país empeñado en vender de forma especial a propósito de Fitur, a propósito de la salida del presidente hacia Europa y de la dedicación y de la centralidad que pone el gobierno actual en la venta de las condiciones de la República Dominicana para elevar no solo las capacidades, sino elevar el nivel de aporte del área turística a la economía dominicana. Que se produzca un informe como este y que refiera una cuestión tan delicada como el tema de la aviación en nuestro país, debe llamarnos la atención. Y debe llamarnos la atención porque así como vendemos la República Dominicana como un destino turístico, que la información que hoy impacte de manera decisiva la atención informativa del país
tenga que ver con el problema de nuestra seguridad aérea, desdice justamente de ese propósito. Lo pone en cuestionamiento, lo pone en riesgo, porque efectivamente, ¿de qué nos sirve tener un país como es vendido hoy, no solo la República Dominicana, sino incluso hasta por encima de la realidad, a propósito efectivamente de lo que se habla y cómo se habla de nuestro turismo y de la oferta turística que tenemos? Que no tengamos seguridad aérea es como si fuera retrotraer el país a los momentos en que tuvimos que hacer malabares para recuperar la categoría 1 en materia justamente de aviación civil, que había sido no solo cuestionada y puesta en riesgo de manera continua, sino perdida de hecho por el país, a propósito precisamente de cómo nos manejábamos en materia justamente de seguridad aérea, de seguridad en el marco de la aviación civil. Por eso tenemos que cuestionar efectivamente lo que se hace, lo que se dice y lo que se plantea a ese nivel, y plantear la obligación de revisar con suficiente cuidado lo que esto implica, lo que este informe trae consigo y a qué obliga a las autoridades dominicanas en materia de aviación civil, justamente para que la oferta de nuestra llamada industria turística sea compensada con referencias empíricas y con niveles de información de la realidad que tenemos, que ayuden justamente a que el país sea vendido como tal, porque no tiene sentido hacer el esfuerzo que ahora mismo se hace, por ejemplo, en España, con el presidente a la cabeza para vender el país, y que hoy circule un informe que dé cuentas precisamente de debilidades graves de la República Dominicana en materia de seguridad en ese plano, justamente por eso. Es necesario, entonces, que nosotros seamos capaces de tomar en cuenta la obligación que tiene el gobierno, de poner eso en claro y de tomar las medidas que eviten que nosotros podamos caer en las condiciones en que caímos cuando perdimos esa categoría en materia de seguridad en aviación civil. Por eso es importante para nosotros el tratamiento que las autoridades le den a esto, y además cómo se ponen las remediaciones correspondientes para evitar que se sigan produciendo este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que una empresa como Elidosa haya actuado y actúe como por la libre, como sin ningún tipo de rigor, o que el país no ofrezca las garantías para evitar que se produzcan este tipo de problemas? ¿En cuántas cosas y en cuántas situaciones se ha visto involucrada una empresa de este tipo que parece que se maneja, y probablemente no es la única, parece que es un problema que tiene que ver efectivamente con controles y con rigores, como le da su gana? Como quien sea, en cuántos escándalos y situaciones que ponen en riesgo la seguridad de nuestra aviación, que ponen en riesgo la ciudadanía, que ponen en cuestionamiento el país, se han producido alrededor de ellos mismos, no solo en vuelos, en salidas no controladas, en entradas no controladas, en situaciones definitivamente difíciles en que se ha puesto el país. El problema y las denuncias que han hecho los pilotos organizados en la República Dominicana, el problema de cómo se trata el personal que trabaja en esa área, todas estas cosas como que se juntan. Entonces las autoridades tienen definitivamente que ponerle el cascabel al gato acá. Tienen que poner y prestar atención a eso y tomar las medidas que se derivan, no de ese informe, es de una tradición y de una práctica continua que, en contra de lo que el país quiere vender hacia afuera, y el propio presidente se encarga de ello al colocar la República Dominicana en Fitur en las condiciones que está siendo puesta en los actuales momentos, para que se produzcan situaciones que no descompensan, sino que tiran por el suelo, que vuelven añicos precisamente ese esfuerzo, cuando se pone en evidencia con ese informe la inseguridad que nosotros tenemos, la falta de gestión y de rigor en el tratamiento de todo lo relativo a la aviación civil en el país. Pero tenemos un compromiso de manejar centralmente hoy otro tema referido a eso que ya ustedes conocen y que está muy de moda, por lo menos en los medios de comunicación, que tiene que ver con fideicomisos. Pausamos y retornamos entonces a nuestro propósito inicial. Y para hablar del punto crítico, como habíamos dicho, de lo que son los acontecimientos en desarrollo,
más allá de la primera parte en la que abordamos el tema turismo, informe de aviación civil, actitudes, Gelidos, etcétera, hay una cosa definitivamente importante, es que en el acontecer dominicano, a través de figuras y de recursos, a veces se quiere encubrir, lanzar un paño que cubra, que cegue la gente, que evite que el pueblo se interese y le preste atención a cuestiones que son estructuralmente fundamentales y que tienen un largo aliento en materia del impacto sobre la vida dominicana. Uno de ellos, habíamos dicho del día de ayer, es el tema del fideicomiso. Habíamos prometido que esto lo íbamos a examinar con alguien que ha estado concentrado y preocupado en esa situación, en ese proceso, en el discurrir desde el punto de vista jurídico-institucional del mismo. Y es el tema de fideicomiso, que yo digo no es el tema de fideicomiso, es el tema de fideicomiso, APP, adecuación del marco jurídico institucional de la República Dominicana para grandes negocios, incluyendo aquellos que se conectan con lo que en el país se ha llamado y en el mundo se llama la acumulación por vías extraeconómicas, más allá de las formalidades, de las legalidades y de las instituciones, y que permiten justamente acumular gigantescas riquezas cada vez en un marco de menos transparencia. Ese fenómeno y ese proceso alrededor de la cuestión de los fideicomisos, en el último periodo ha sido puesto en evidencia por la manera en que se trata no solo el patrimonio público, los recursos del Estado y los recursos de la nación en sentido general, a dónde vamos siendo llevados y a dónde vamos siendo empujados. ¿Qué implica hablar de fideicomiso? Yo incluso, como sabía que veníamos, traje un texto, pues de esto no se está hablando aquí en el país ahora, de esto se está hablando desde hace tiempo. Por ejemplo, aquí hay un texto de Juan Rafael Pacheco Hijo, que es Introducción al Fideicomiso, la introducción al fideicomiso en la realidad dominicana, que es un texto que se publicó hace años ya. Estamos hablando de una discusión que ya en 1969 se desarrollaba para pensar en cómo se introduce el fideicomiso en nuestra legislación y cómo este tema ha sido tratado. Incluso, ¿cuál fue el papel, por ejemplo, del gobierno de Balaguer en ese periodo, que fue cuando se inició todos estos intentos a nivel del Congreso de la República, donde se pidieron informes, se pidieron estudios, etcétera, sobre la tradición, sobre el valor y el sentido de esa figura jurídica y qué ella significaba y cómo podría articularse al proceso de desarrollo en la nación? Pero eso pasó del balaguerismo a más para acá, mucho más para acá, a tal punto de que es en el gobierno de Leonel Fernández donde esto definitivamente se termina de articular y da sus primeros productos para la vida institucional y la economía del país. Y todo eso ha estado asociado en la lógica en que se han manejado los grupos monopólicos, no solo los anteriores, sino los nuevos grupos económicos que han surgido al amparo de la depredación de la propiedad pública y del Estado. Y para conversar sobre eso, como lo habíamos prometido, nosotros quisimos hablarlo desde el punto de vista jurídico, constitucional, legal, de nuestra legislación, con alguien que sabe de ley y que además desarrolla procesos interesantes que tienen que ver con esto y que tocan de manera especial el tema del llamado fideicomiso de Punta Catalina. Y ese es justamente Trajano Vidal Potentini. Buenos días y bienvenido a Punto Crítico. Buenos días, Fernando, al país, a este gran toque de queda. De entrada tengo que decir, en abono a ese objetivo introito que tú haces, que ciertamente el fideicomiso pues viene entronizándose en lo que sería nuestra estructura doctrinal por muchos años. Por eso aparece aquí lo que es la introducción del fideicomiso en la legislación dominicana. Ese es un dato, en la legislación civil dominicana, ese es un dato que hay que tomar en consideración. El fideicomiso es parte de una figura jurídica, es todo una comprensión doctrinal de derecho privado, de derecho civil, que en la República Dominicana, como decía Fernando, pues aparece con lo que es la ley 189-11, que viene organizada para ese sistema societario de producción, de promoción, si se quiere, pues de proyección y ayuda a lo que sería a ese pujante sector de la construcción, el sector inmobiliario. Es para la promoción del sector inmobiliario, el componente hipotecario en la República Dominicana. O sea, Lista establece un procedimiento
para que los bancos y muchas personas bajo esta modalidad se puedan asociar, puedan tener financiamiento, dar en garantía una organización societaria. Por eso reitero, eminentemente de naturaleza privada, porque es del derecho civil privado. O sea, estamos hablando de sector inmobiliario, el origen. Sector inmobiliario, esa es la configuración de la ley en principio. Pero posteriormente el mismo presidente Fernández, antes de salir, desarrolla o da lo que es el reglamento de aplicación bajo el decreto 95-12. En este reglamento de aplicación lista una cantidad de eventuales o posibles fideicomisos que pudieran aparecer dentro de la clasificación y pone ahí el fideicomiso público, una aspiración que perfectamente pudiera ser viable, pero no en ese contexto, y no sin desarrollo legislativo, porque no tenía ningún desarrollo legislativo ni lo tienen, porque aparece desvinculado, descontextualizado de lo que es el contexto general del desarrollo de la ley, porque es a partir del derecho privado tenía que ver con propiedad inmobiliaria. Con propiedad inmobiliaria, ya ese es el mal de origen. Desde que tú intentas integrar a lo que es el manejo de la cosa pública, el esquema fiduciario, ya tú vas a entrar en contradicción, en grandes inconvenientes. De entrada, como es algo privado, pues tiene lo que es, y así reza el contrato que está en proceso de aprobación en el Congreso, el artículo 16, el secreto fiduciario, que además de ese secreto fiduciario lo acompañan todas las características propias del secreto bancario, del secreto profesional. Aparece en el contrato también la confidencialidad. Estamos hablando de que, como es eminentemente naturaleza privada, y por eso yo decía que era un dato curioso, de que este fideicomiso o el contrato que fue llevado al Congreso, pues lo primero que tiene es un registro, un sello de registro en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Quienes somos abogados sabemos que eso es para hacer acopio, para registrar las compañías comerciales de la naturaleza privada en el manejo societario de uno u otro bien a partir, reitero, de ese aspecto estrictamente privado. Pero para un segundito ahí, o sea que ese proyecto, ese plan, eso que están haciendo, a pesar de ser vendido como un fideicomiso público, ¿no? Porque es lo que se jactan y se hartan en decir, aparte de eso, los registraron como si fuese un proyecto de carácter privado. Es que en el fondo, en el marco de su estructura, en todo el sentido, es un proyecto de naturaleza privada, porque las características es que es irrevocable y que es un patrimonio autónomo e independiente. En este caso concreto, el contrato está pautando en su artículo 25, en seguimiento también a lo que fuera el decreto inicial del presidente Luis Abinader, que nosotros recurrimos, radicamos una acción de inconstitucionalidad en contra de ese decreto, porque nos parecía una barbaridad desde el principio, porque él mismo colige, choca con muchos aspectos propios del derecho constitucional. Pero fuera de todo eso, también en el contrato, ahora sí es que hay, porque ya en el contrato dan un desarrollo escabroso de este manifiesto de propósito, porque reitero, tiene la marginación, como es un ente de derecho privado, total y absolutamente de Cámara de Cuentas, de Contraloría General de la República, de la Ley 340-06 de compras y contrataciones. No habría que licitar nada al tenor de esa ley, sino que es un ente ya de naturaleza privada. Así mismo lo ha planteado ya Sigmund Freud en una alocución que tuviera en un programa de radio, donde explicaba que va a estar con más independencia y que se va a manejar con más eficiencia, porque no tendrá que ver con el tema estatal, con las leyes estatales, función pública, la ley orgánica de la administración pública, nada de esto, pero sobre todo ese fideicomiso público, el fideicomiso como tal, esa institución choca frontalmente con lo que es el artículo 138 de la Constitución, que tiene como parámetros de la administración pública, señores, la transparencia, la eficiencia, la publicidad y un sinnúmero de aspectos alrededor del cual tú tienes que manejarse, que son negadores a la estructura propia de este llamado fideicomiso. Cuando yo vi las declaraciones de Sigmund Freud, la confesión que hizo sobre por qué ese procedimiento y la aceleración de esos procedimientos del gobierno actual dice exactamente justo que había que evitar los controles, el seguimiento y el rigor que impone la ley y la Constitución de la República al Estado para defender y cuidar del patrimonio y los recursos públicos. Y hacer esa confesión en otro país cualquiera, con un mínimo de decencia institucional, ese funcionario mínimo
o el presidente estuviera metido en problemas, en serio problema, desde el punto de vista jurídico, o ese funcionario estuviera sencillamente en su casa. Bueno, porque aquí lamentablemente parecería que se ha perdido la capacidad de asombro, hay una complicidad generalizada por parte de nuestra clase política. Estamos hablando de un contrato de 130 páginas que fue a la Cámara de Diputados y que fue liberado de todos los trámites y que en una especie de sección relámpago, sin que lo conocieran, sin que lo leyeran, incluso obviando de la propia Comisión de Hacienda y del órgano científico asesor de la Cámara de Diputados, lo que fueran las recomendaciones. Dentro de las recomendaciones está pautado, y nos lo habían avisado, de que nos iban a convocar para que nosotros explicáramos las aprehensiones y por qué no las inconstitucionalidades que nosotros planteamos en el recurso que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional. ¿Tú eras incluso uno de los que iban a convocar o de los convocados? Sí. Y de repente no pasó nada. De hecho nos mandaron, nos mandaron el contrato, aceleraron con... por eso digo que estamos hablando de una complicidad colectiva de nuestra clase política. Hay 24 votos, 60 y tantos del Partido Revolucionario Moderno, 20 y tantos, 24 del PLD, y hasta me extrañó también que hasta la Alianza País, 2 diputados, votaron por esto, y no veo que la clase política se ha expresado sobre el particular. Parecería que hay mucha cautela porque es un asunto generalizado de los políticos que se han puesto de acuerdo. En el caso concreto del Partido de la Liberación Dominicana, daría un palo porque le están lavando lo que es esa cuestionada obra, sin duda que de una confesa corrupción por parte de la Odebrecht, que se ha quedado gestionando y que ha venido pulgando lo que ha sido pues sus cuestionamientos alrededor de todo el mundo o prácticamente de este continente y otros países, que fue donde tuvo problemas por el tema corrupción, de esa tradición de sobornos confeso incluso en el plano de Punta Catalina. Entonces la estaríamos blindando, porque si tú la sacas del ámbito privado ya no hay ministerio público, salvo sea uno de los que son parte, ya el Estado, o los ciudadanos como parte del Estado, no tendríamos calidad en ese proceso porque estamos hablando de un asunto de naturaleza privada. Mira, si tendría que ser Celso Marrancini, que es el que le están listando, incluso con nombre y apellido en el contrato, que eso no se había visto nunca, es el que le están listando las capacidades, las facultades de encabezar el comité técnico, que se erige en ser el jefe absoluto, conjuntamente con otras 4 personas más, personas que vienen con mucha experiencia desde el Acuerdo de Madrid, que vienen gestionando todos estos procesos alrededor de CDE, porque eran colaboradores cercanos de Celso Marrancini y serían los jefes hegemónicos. Debería ser la fiduciaria Banreserva, pero la fiduciaria Banreserva deviene lamentablemente en ser un sello gomígrafo, una figura simbólica, inorgánica en ese proceso, que solamente recibiría recursos. Una de las funciones de la fiduciaria Banreserva es recibir de tiempo en tiempo, así mismo lo dice con ese enfoque folclórico, lo dice el contrato, recibir de tiempo en tiempo las instrucciones del comité técnico en relación a los puntos, a los temas que éste entienda. Porque esos son los dueños verdaderos. Evidentemente que sí. Eso es como... decimos desde el Observatorio de Políticas Públicas al discutir el tema eléctrico justamente, esa es una manera de poner a Drácula a administrar el banco de sangre, porque Celso Marrancini es una gente de compromiso en el sector y de intereses en el sector, que además dirigió el área y que además es justamente de lo que creó las condiciones para desguazar toda la Corporación Dominicana de Electricidad y terminar haciendo de ella lo que hicieron. El tema de la fiduciaria Banreserva, el tema del comité técnico y su rol, la manera en que esto ha sido estructurado, ha sido justamente para asegurar, y tú lo dijiste muy bien, y yo quiero resaltarlo ahora, 4 o 5 cosas que son fundamentales dejar resueltas y que meten al país en otro tipo de situación, y yo quiero concluir planteando que al presidente de la República en una realidad muy especial. El problema de los $1.000 millones de sobrecosto de Barry, ¿dónde queda? Después que el Congreso agarre y le tire, no es un manto, Punta Catalina, sí, sino que lave, que limpie, que proteja, que convierta en escudo, como planteó Bichara, que era el pacto eléctrico, ¿no? Para escudar y para blindar a Punta Catalina, que
que era el partido, lo planteó. Ahora, justamente esto en el Congreso es para blindar. Por tanto, el PRM está haciendo todo lo que le criticó, condenó y enfrentó al Partido de la Liberación Dominicana, no solo los $1.000 millones. Está el problema de en qué condiciones queda jurídicamente el expediente acusatorio que hay que terminar de construir alrededor del tema del desastre de Punta Catalina. El problema concreto y particular de los sobornos, el contrato enfiteéutico y además cuál es el papel, dónde quedan los grupos que se beneficiaron, que eran los que soñaron con controlar eso desde que se dieron el terreno, grupo Vicini de manera particular. Esto es como una articulación malvada que hay alrededor de este tema que pretende conseguir legalidad y legitimidad en el proceso de discusión de este fideicomiso llamado público en el Congreso de la República. Pero tenemos que hacer una paradita por razones obligadas. Entonces pausamos y al retorno continuamos con este tema. Definitivamente hay gente que piensa que el país ya concluyó y usó toda su capacidad de asombro. Y en base a eso hay gente que también piensan que el país, que la República Dominicana está constituido por un pueblo de idiotas, de gente sin juicio, sin memoria, sin recuerdo. La propia Cámara de Diputados, cuando adopta esta decisión de aprobar huyendo a velocidad, a la carrera, este fideicomiso, solamente iguala de alguna forma la ocasión en que, admitiendo que ni siquiera lo leyeron, los legisladores aprobaron aquel contrato de Leonel Fernández, de Barrigol, en un momento de Leonel Fernández, que lo acordaron en el este justamente con los dueños de Barry y los dueños del mundo, ¿no? Con los Trump. Y cuando se produjo eso, no se veía no solo la dimensión y el efecto a futuro y en la historia de esto, sino que hoy se pone de relieve. Lo que acaban de hacer eso, yo pienso que acaban de poner en evidencia frente al país de que la Cámara de Diputados fue víctima de un COVID moral. Y que eso incluso es una amenaza ahora sobre el Senado, que ojalá no solo Eduardo Estrella y los senadores no tomen el mismo camino que ha tomado Pacheco y que ha tomado la Cámara de Diputados, incluso con una situación tan difícil en la que gente que no debió comprometerse con aprobar esa barbaridad, lo hicieron, tal y como tú lo decías hace un rato, Trajano. Entonces, ¿dónde va el país y qué situación se nos va a crear con esto? ¿Hasta dónde puede conducirnos desde el punto de vista jurídico y constitucional este problema? Porque es pasando por encima de todo. Es haciendo lo que intentaron hacer también en materia de proceder, de forma de actuar con el Código Penal. Y todo lo que tiene de por medio es asegurar la nueva impunidad. Porque cuando se mete este fideicomiso de esa manera, se estructura así, no solo hacen negocio, sino que aseguran limpiar, encubrir a toda la sinvergüencería que se ha producido, no solo en el Congreso de la República, sino en el manejo del país. Todo lo que hicieron con Punta Catalina, todo lo que han hecho con el sector eléctrico, con nuestras hidroeléctricas, con nuestras EDE, con todo lo que han hecho con la minería, con la propiedad pública, con los terrenos del Estado. Es como si estuviéramos asistiendo, definitivamente, no es un velatorio infame de la República, sino a una situación en la que no habrá de vuelta. Cuando un pueblo sea capaz de reaccionar frente a eso, ¿hasta dónde que van a llevar esto? No solo jurídicamente, sino social y políticamente, Potentini. Mira, tú hablas del Código Penal y la nueva impunidad que pudiera haber soterrada, y eso parecería pacífico y pudiera hasta pasar desapercibido. Pero eso tiene pues más fundamento del que tú mismo pudieras pensar. Un Código Penal opera alrededor de una serie de tipos y condicionantes de naturaleza penal, opera como una especie de amnistía. ¿En qué sentido? Fíjate que el artículo 110 de la Constitución habla de lo que es la seguridad jurídica, de lo que es la irretroactividad de las leyes. Pero resulta que eso se revierte, esa irretroactividad de las leyes, la excepción que tiene esa regla general, incluso con carácter constitucional, es precisamente
perdonar hasta el que esté cumpliendo condena o el que esté hasta imputado de un tema que eventualmente pudiera desaparecer por algún cambio. Y me explico. La ley 2497, que modifica aspectos propios del Código Penal en aquel entonces, 1997, y que tenía que ver ya con la incorporación, el tema de género, la violencia en contra de la mujer, pero también se llevó de paro o modificó lo que era el artículo 324 del Código Penal. Por un lado, que decía que el que lo encontraban en la cama conyugal, en el tema del adulterio, porque el adulterio era un delito, si le daban muerte, eso era un crimen excusable. O sea, que tú en la cama conyugal encontraras... No le caía un día de cárcel. Bueno, como era excusable, era de 6 meses a 2 años, pero era un crimen excusable. Pero cuando se despenaliza el adulterio, que habían personas presas, yo recuerdo en aquel entonces una mujer que estaba presa cumpliendo condena por adulterio, uno de los pocos casos, en Asua. Inmediatamente hubo que dejar sin efecto la condena, que era una condena firme con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, por efecto de la vigencia de la nueva ley, porque tenía que operar incluso hacia atrás por el tema de la retroactividad. Entonces, ciertamente, hay un aspecto soterrado que no se advierte, que no se conoce y que es parte de esos cambios que pudieran operar. Entonces hay que tener ojo con el Código Penal y una serie de tipos penales. No es solamente el avance en que necesariamente tenemos que montarnos, porque es un código que data de 1884, el Código Penal, más de 160 La velocidad años. para imponer ese código no tenía que ver porque nada más querían resolver el problema de castigar a nuestras mujeres e imponer otras cosas, no, sino sobre todo porque estaban asegurando ahí a través de lo penal la liberación de la culpa y de la responsabilidad de los sinvergüenzas que han depredado el Estado Dominicano. Sobre todo de la corrupción tradicional previa con el tema de la prescripción eventualmente que puede operar alrededor de unos temas, las nuevas corrientes de que se está planteando pues la impracticabilidad de los temas de corrupción y demás. Pero bien, vamos a adentrarnos entonces ya en el enfoque de lo que es este fideicomiso, que reitero, si tú quieres un fideicomiso público tendrás que darle contexto y desarrollo legislativo a partir de una ley nueva que no lo tiene, que no tenemos en la República Dominicana, porque aparece como una figura, como un injerto dentro de un esquema que no se adviene a la realidad constitucional del artículo 138 con una serie de principios que son propios de la administración pública. Por eso digo que no tendríamos ley para ese manejo, para esa superestructura que pudiera configurar ese comité técnico, porque nombra un director ejecutivo que incluso es supervisor de la fiduciaria, nombra todos los asesores que entienda, nombra a los subcomités que entienda, todo el personal que entienda a su discreción este comité técnico puede hacer, además de una unidad de gerencia técnica, que nos llamó la atención también que el artículo 7.5, cuando habla de la prelación del pago en relación a esa mina de oro en que pueda devenir o constituirse Punta Catalina, porque está produciendo ya unos 15 millones de dólares mensuales, esto que sería administrado ya por esa fiducia, la fiducia que es ese mecanismo, ¿verdad? Significa fiducia, déjame decirte, fe y confianza. Es un mecanismo, es un vehículo que permite entonces el que la fiduciaria, a quien le han entregado bienes, han puesto bienes en comunes, lo administran para finalidades lícitas, pero eminentemente de naturaleza privada. Por eso digo, es del derecho civil, y las experiencias que hay, como el caso, por ejemplo, mexicano, que está ahora mismo acurando, está apartándose de lo que son los fideicomisos públicos, que en alguna forma, con una legislación más aterrizada, pero por la naturaleza, por la estructura inicial, por la base, si se quiere, pues doctrinar, filosófica de lo que es esta figura del derecho civil, no es posible, no es viable. Y decía López Obrador que lo que ha servido es para mucha opacidad y mucha corrupción, y ha venido desmantelando esas estructuras que han estado en México por algún tiempo. Entonces esa es la experiencia que nosotros tenemos que ver, y máxime cuando ya no debemos estar hablando de capitalización, de privatización, de todos esos temas que han sido fracasados. De APP. Que, dicho sea de paso, estas modalidades nuevas son, esta modalidad bajo el disfraz de fideicomiso es peor que la privatización, porque no se está privatizando, se está regalando. Así es. La privatización implicaría... ¿Cuáles son los riesgos que tiene el sector privado? ¿Quién paga la responsabilidad? ¿No carga el Estado absolutamente con todo aquí? Claro que sí, el Estado... Entonces, ¿qué ponen en riesgo y qué sacan?
para comparar Todo los grupos privados. Porque no es solamente los 3.000 y tantos millones de dólares que pudo haber costado Punta Catalina, es que pueden endeudarla, es que es lo que van a entregar posteriormente. No diga 3.000 y pico, porque ellos mismos dicen que no, aunque no han hecho auditoría. Bueno, 2.000 y tanto. 2.000 y tanto, sabiendo ellos que ha costado, y todavía no terminamos, más de 3.000 millones de dólares. Pero vamos a asumir la cifra oficial. 2.000 y pico. 2.340 millones de dólares. Es un contrasentido. Ciertamente. Mira, lo que pasó, yo quiero poner dos ejemplos para que el país y la gente sepa de qué estamos hablando y la barbaridad que se está haciendo con esta nación. Nos vendieron como un triunfo, y yo digo, el presidente de la República con ese pop incluso que circula en su viva voz, diciendo que él es responsable de cada peso, hizo un spot de la presidencia de la República, de aquí, en este gobierno y de aquí para adelante que se gobierna, porque aquí hay seguridad para eso, para la defensa del dinero de su bolsillo, dice el spot de televisión. Cuando él vende la idea de que nosotros salimos ganando, cuando acabamos de pagarle justamente a una empresa estafadora 400 y pico de millones de dólares. La estafa del siglo, desde luego quedaría chiquito incluso ese peaje sombra con el tema de este fideicomiso. De fideicomiso de Punta Catalina. Si en ese momento el presidente vendió eso así y tuvimos que dar, además de todo lo que ya nos habían robado, 450 millones de dólares, y supuestamente nos vamos a ahorrar, o sea, porque evitaríamos que ellos se llevaran también esos 1.500, nos estamos ahorrando 1.500 y pico de millones de dólares, según el presidente. Lo pongo de ejemplo porque esa ha sido la manera en cómo de manera pública y aparente se trata de lavar las APP para que el que está haciendo lo del fideicomiso y los fideicomisos y promoviendo las APP por ese mismo Simufredo se jacte de decir lo que nosotros criticábamos hace un momento. Ese primer ejemplo de ahí para vendernos APP, uno. Dos, lo de Eje Jaina. Eje Jaina, propiedad pública todavía, que teníamos no solo el 51, sino también después la propiedad que correspondía a los bancos que fueron después de la crisis bancaria, llevados bajo control del Banco Central, a esas propiedades, que aumentó la capacidad del Estado Dominicano, porque le aumentó el 12% en Punta Catalina, no, en Eje Jaina. Sin embargo, el grupo que lo gestionaba y lo gestiona todavía es precisamente el dueño de toda esa riqueza. ¿Por qué se ponen a producir eso? Y eso es lo que están haciendo con Punta Catalina. Si Punta Catalina está dejando beneficios, dice el gobierno, ¿verdad? ¿Cuántos son? 15 millones de dólares mensuales. Mensuales. ¿Eso en el año cuántos son? 180 millones. Casi 200 millones de dólares, supuestamente, y todavía no está claro eso. Sin estar en funcionamiento, porque se habla de que pudiera rondar hasta los 700 millones de dólares en el año. ¿Cómo es posible, entonces, si eso está produciendo ya beneficios, que ahora se lo entreguen al sector privado bajo cualquier subterfugio? No es gana, deseo y obligación que sienten de privatizarse. Definitivamente no se puede, un país no se puede manejar así. Pero reitero, es peor que la privatización o capitalización, claro, porque dan una cantidad. Por eso la percepción que tengo es que hasta la APP la van a desmontar y se irán por el fideicomiso, porque las APP supone el que dé inicio, no algo estructurado, no algo hecho, sino que dé inicio a algún sector internacional, extranjero o dominicano, se ponga de acuerdo y sea el gestor, no solamente en el orden material de concretar la obra, sino hasta financiero, a buscar los dineros. Pero ya a ellos no les interesa APP porque no hay nadie que ponga nada, porque quieren el regalo. ¿Qué le puede implicar al Senado de la República, Potentini, tú como abogado, y además con una experiencia en la discusión en altas cortes? Tiene como 4 procesos en altas cortes, la tarifa, el problema del pacto eléctrico. Solamente de la parte eléctrica. 5 procesos de la parte eléctrica. De eléctrica nada más. Y aquí el jefe del gabinete eléctrico es un representante del grupo Vicini, es el grupo Vicini, a través de Macarrulla. Son los dueños, son los superministros del área eléctrica. Ahí ahora ponen justamente en el comité técnico, a la cabeza del comité técnico, a Sergio Marrancini, que no es del grupo Vicini, pero es del grupo conexo histórico tradicional de los que han sido dueños del país, a dirigir eso.
Eso puesto en manos del Senado de la República ahora, después que han hecho el tollo que hizo Pacheco y que hicieron los diputados, de hacer esto a la velocidad del rayo, justamente para asegurar no transparencia y para garantizar impunidad y servicio a los grupos oligárquicos del país. ¿En qué situación está el Senado? ¿En qué situación se está? Tradiciones incluso con rigores y características morales, independientemente de que es el producto político de un área conservadora del país, un hombre como Eduardo Estrella. ¿Permitirá, Eduardo, que llegue el COVID moral al Senado de la República en el caso particular? Pero es preocupante el silencio colectivo de los senadores que ni siquiera se han expresado sobre el particular, máxime que nosotros llevamos, para que no se alegue ignorancia, lo que es un examen, un análisis de las implicaciones jurídicas, del contenido, del alcance. Fueron entregados de este contrato. Lo entregamos el lunes y no hemos visto que nadie se ha expresado ni ha reaccionado. Entonces yo no tengo grandes esperanzas. Por eso la mecánica en el orden institucional legal de que disponemos los ciudadanos es de ir al Tribunal Constitucional, no solo como lo hicimos con el contrato, con el decreto que dio inicio a Punta Catalina, sino en este caso ya con el eventual contrato que pudieran aprobar. Y nosotros le hicimos la advertencia desde el principio, la semana pasada, al Senado de la República, de que constituiría el mayor despojo, el mayor descuartizamiento, deshuesamiento que se pudiera estar haciendo de los bienes públicos, esta modalidad, y que pudiéramos estar a la vuelta de ir abonando lo que sería un futuro estallido social. Ojalá que eso se haya tomado en este caso en cuenta, y que ellos, que deberían ser el Palacio de la Democracia, lo más representativo que lo es el Congreso, no inventen con esto, sino nosotros iríamos al Tribunal Constitucional. Lo que pasó entre 1960 y 65 aquí, en dos tramos. El tramo de la caída de Trujillo, los gobiernos pro-trujillistas, incluyendo el de Balaguer, el de Chavarría y compañía, y el gobierno de Juan Bosch, en un ratito, el derrocamiento de Bosch y las grandes movilizaciones populares y el estallido de abril, te muestran en 5 años una situación de inestabilidad política en la República Dominicana, producto de un manejo del Estado con ese sentido. Tras la muerte de Trujillo pasamos a ser el Estado más poderoso relativamente por el tamaño de nuestra economía de toda la región. Es un Estado altamente grande porque toda la riqueza de los Trujillo y de Trujillo quedó en manos del Estado. Y los grupos oligárquicos empezaron a depredarlo. Este país, reconstituido el Estado, empezó a generar riqueza, y esas riquezas se fueron concentrando en los grupos oligárquicos, y el Estado conservó una parte importante, y los grupos actuales oligárquicos lo que quieren es hacer lo mismo que hicieron los Armenteros y compañía tras la caída de Trujillo, que desguazaron el Estado dominicano, se cogieron la propiedad inmobiliaria, propiedades públicas de todo tipo, etcétera, y eso se está viviendo en casos particulares como Sanssouci, como la zona colonial, como todo esto, y como el sector eléctrico. Están creando las condiciones para que haya una reacción de país y de pueblo. Pero lo peor aún es que no es la capacidad de sustraer, de quedarse con el patrimonio público, sino de endeudarlo bajo el nombre también de República Dominicana, en detrimento de nosotros los dominicanos. No es solo los 3.000 o los 2.000 y tantos millones, no. Es que podrán endeudarlo por 3, por 4, o sea que no vamos a encontrar en 30 años, o en mucho menos, ni siquiera un esqueleto de lo que es este bien que tiene esta capacidad. Oye, el problema de la proyección, porque con los empréstitos, todo este endeudamiento acelerado, es preocupante lo que se pudiera estar gestando. Ojalá que el presidente, que tiene una de las mejores valoraciones, que creo que es un individuo dotado de la mejor buena fe, que ha demostrado vocación de servicio, sensibilidad social, que parecería que escucha al pueblo, ahora cuando venga de España, despierte y pueda hacer esta... Ojalá y él y el Senado... manden a desechar ese contrato. Ojalá y él y el porque Senado no hay como hacerle ningún cambio en el Senado, porque lo aprueban o lo rechazan o no. Y concluimos diciendo, mira, Potentini, es bueno que tú nos ayudes siempre para que con esta facilidad encontremos el punto crítico, pero esta conversación la vamos a seguir a través de las redes y a través de YouTube, porque esto llegó en el día de hoy a su fin y nos vemos en el día de mañana. Fue bueno estar contigo. Gracias.